Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal. Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible os vamos a hablar de casas como barcos. Sí, habéis oído bien. Y os preguntaréis, bueno, ¿pero qué tiene que ver las casas con los barcos? Bueno, pues a ver, os cuento un poco y os pongo en situación, ¿no? El sector de la edificación ha avanzado significativamente en su proceso de industrialización, adoptando métodos más eficientes, más automatizados y modulares. Al igual que, por ejemplo, pues en la construcción naval, por eso hablamos de barcos. El desarrollo de viviendas puede beneficiarse de una producción estandarizada que integre tecnología de vanguardia y priorice la sostenibilidad. La digitalización y la automatización han sido claves en esta transformación, permitiendo mejorar la precisión, optimizar los recursos y reducir los plazos de ejecución en los proyectos. Así como, por ejemplo, los barcos se fabrican en serie bajo procesos altamente controlados, pues nos preguntamos si podemos aplicar el mismo enfoque a la edificación a la hora de hacer viviendas. Bueno, pues esto no os lo voy a contar yo, pero os lo va a contar hoy en directo desde los estudios de Capital Radio José Valverde, que es director BIM de Vía Ágora. Buenos días, José. Hola, Meli, buenos días. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros, así que tenemos hoy tiempo para que nos expliques todo esto de los barcos que hemos contado. Bueno, si te parece, vamos a hacer un ejercicio y nos dices qué similitudes ves entre la industria de la edificación y otras industrias con procesos industrializados, como puede ser pues la industria naval. Bueno, si nos ponemos a pensar un poco en industrias potentes, ¿no? A nivel mundial, pues evidentemente aparecen los barcos, aparece la industria automovilística y sí que existen bastantes parecidos, más de los que se pueda pensar, entre una industria de barcos y la edificación. Por el sentido, no tanto con el diseño, que eso evidentemente son productos diferentes, es otro objetivo, sino por la estandarización, el control de precisión, el control de calidad que puede llegar a tener la edificación si adoptamos métodos industrializados. Al final, el barco no es que se vaya construyendo, digamos, puerto por puerto, no se va desplazando, sino que se hace en un astillero, en un lugar fijo, que es exactamente lo mismo que hacemos en edificación. Nosotros tenemos nuestro emplazamiento, nuestro lugar de la obra, y digamos que los agentes se van moviendo por ese espacio, puede ser el astillero, puede ser el lugar de la obra, y nosotros vamos aportando materiales, procesos, componentes industrializados y lo vamos llevando allí. El diseño en los barcos es una cosa muy habitual. Cualquiera que haya ido a un crucero, a un gran barco, lo conoce, que es muy repetitivo, muy estandarizado, ¿vale? El estandarizado y repetitivo no tiene por qué ir de la mano. Hay veces que estandarizamos un producto, pero no tiene por qué repetirse sistemáticamente. Y en la edificación pasa un poco parecido. Al final, si somos capaces de estandarizar nuestras viviendas, hacer un producto estandarizado como pueden ser fachadas, como pueden ser los módulos de los baños, lo que logramos es, sobre un sitio donde se está construyendo de forma tradicional, ir incorporando estos procesos y estos productos industrializados, que es un poco lo que pasa en los barcos. En los barcos, la mayoría de las partes, digamos, generales de un barco están ya industrializadas. Vienen de otro sitio donde se han fabricado en otro lugar y se llevan allí al barco y allí se ensamblan. Es cierto que siempre queda cabida para lugares así más singulares, la entrada, ciertos recovecos, digamos, del diseño que no son repetitivos, que eso se va a hacer allí in situ evidentemente, pero pasa igual que en la edificación. Las viviendas tienden a ser bastante repetitivas, los módulos de los baños tienden a ser muy parecidos entre sí, con lo cual todo eso tiene mucha similitud en cuanto al proceso de construcción de los barcos. Uh-huh. José, siempre en Vía Ágora defendéis que la industrialización es un proceso y no un producto. ¿Qué partes de este proceso crees que tienen más margen de mejora en España?
Eso es muy importante hacer esa distinción, porque al final la industrialización está para aportar valor a toda la cadena de producto o de realizar al final el proyecto. No se trata solo de... Cuando hablamos de industrialización hay una parte muy importante que es decir, fabricamos off-place, ¿no? Fabricamos en otro lugar y luego lo llevamos a la obra, ¿vale? Eso es una parte. La idea es que sea como muy global, que todo el círculo esté muy cerrado. En ese sentido yo creo que hay muchos campos de mejora, siempre hay mucho campo de mejora en cualquier sector. Yo identifico 3 principales. Uno es el diseño paramétrico y la integración digital. Hay que digitalizar mucho más nuestro sector, que es la construcción, que es un sector que, lo hemos hablado muchas veces, tradicionalmente ha sido poco digital. Ha sido muy artesanal, muy de trabajar como toda la vida, de papel y boli, como quien dice. Bueno, yo creo que tenemos ya formas de trabajo desde hace mucho tiempo, como puede ser el BIM, cómo se está incorporando la inteligencia artificial ahora para muchas tareas del día a día que tienen que ver con la construcción, y que hace falta ese impulso. Nadie se plantea hacer un barco, nadie se plantea hacer un avión escribiendo en papel y boli una pieza, una placa de anclaje. Sería impensable. Imaginaos. Claro, en la construcción tampoco vamos a utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos. Hay otro punto que tiene que ver con la logística. Digamos que el astillero es una zona muy controlada donde en cada puerto más o menos se repite la misma entrada, el mismo acceso, las mismas dimensiones de las carreteras. En la construcción es diferente. No tenemos ese pensamiento de decir, la obra está aquí, vamos a preparar los accesos, vamos a hacer que existan puentes con una determinada altura para favorecer todo esto. Va más allá, ¿no? Creo que hay que generar esa sinergia urbana para que la logística también mejore, también con medios auxiliares. Es cierto que nosotros que industrializamos, a veces incluso nos cuesta encontrar grúas disponibles, andamios, lo que necesites. Entonces, esa parte de logística creo que tiene que mejorar para que la industrialización todavía se impulse más. Y luego hay un claro escollo, por así decirlo, en ocasiones, que es la normativa. La normativa actual está aplicada a una edificación más tradicional, o está pensada casi todo orientado a una edificación tradicional in situ. Cuando hablamos de industrialización, cambia un poco las reglas del juego, porque empezamos a construir en una fábrica mucho antes, no todo se hace allí, ya empezamos a llevar componentes, no empezamos a llevar el yeso, el hormigón, cada uno por su parte. Entonces hay un tema regulatorio que la construcción está cambiando, es evidente, se está digitalizando, está industrializando, se tiene que adaptar la normativa también. Claro, si pudieras cambiar el modelo actual de la construcción en España, ¿qué medidas tomarías para impulsar la industrialización y modernizar el sector? Difícil pregunta, ¿verdad? Sí, seguramente aunque pudiese no daría con todas las claves, pero 3 que identificas también, por limitarlo un poco. La digitalización vuelve un poco a lo mismo. En contratos, yo soy partidario no tanto de obligar, pero que sí que haya una restricción fuerte para digitalizar el proceso. Al menos en contratos públicos. En el privado es diferente, cada casuística es única, pero en contratos públicos, licitaciones públicas, debería la administración exigir BIM firmemente. En esto es un proceso como muy largo, que todo el mundo que esté metido en este mundo del BIM también lo conocerá, que hay planes de estatales, nacionales y autonómicos de decir, vamos a implantar BIM en el ayuntamiento en el año no sé cuánto. Se retrasa 5 años más. Se da un plazo mayor, otro plazo mayor. Al final no llegamos a ese punto de exigir BIM. No por exigirlo, sino porque al final lo que conseguimos si hacemos proyectos con BIM es mitigar mucho el posible cambio, el posible error, el posible sobrecoste, el posible alargar el plazo en los proyectos. Entonces creo que es imprescindible que la administración pública haga fuerza para que finalmente se exija BIM en cualquier contrato público. Hay una cuestión ahora que no está sucediendo, yo creo que sucederá más pronto que tarde, que tiene que haber, creo, en el sector de la construcción, incentivos fiscales y regulatorios para empresas que propongan industrializar. Si vamos a aportar valor al sector, y yo creo que es un incentivo muy bueno, una manera muy fácil de fomentar que el resto de compañías también industrialicen, darle un incentivo, ya sea fiscal, ya sea normativo, de tener más edificabilidad, de tener más superficie, diferentes fórmulas que se pueden aplicar y que creo que ahora no se están haciendo
del todo, hay alguna cosilla por ahí, pero en Europa, por ejemplo, hay muchos incentivos. Si trabajas con madera, pues aumenta la edificabilidad de repente, te dan un poquito más, puedes construir un poquito más. Bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que van a estimular bastante el sector y que lo van a llevar al punto que te debería ir. Y luego hay una parte del modelo de contratación que tenemos en España. Habitualmente, en nuestro caso en Vía Ágora es muy diferente, porque somos una corporación que tenemos promotora, constructora, industrializamos, también tenemos muy presente la sostenibilidad. Pero si separamos un poco esas empresas en empresas independientes, al final lo que existe es un modelo de contratación que es como muy cerrado, muy rígido, poco colaborativo. Deberíamos ir a sistemas IPD, que son contratos colaborativos donde, bueno, cada uno tenga su objetivo económico, que eso es evidente, las empresas están para ser rentables, pero que todos en el mismo proyecto trabajen de una manera como muy colaborativa. Creo que ahora mismo se entiende mucho como el contrato de propiedad cliente y debería ser todo una manera, pues eso, de trabajo en común, donde al final el interés sea que todos salgamos beneficiados. Uh-huh. Bueno, la industrialización, pues yo creo que uno de los retos que tiene y una de de talón de Aquiles que tiene es la necesidad de la cualificación de los profesionales en la construcción. Antes me hablabas de BIM, ahora ya vemos, por ejemplo, pues muchos puestos de pues se le requiere o se necesita un BIM manager para tal, pero antes bueno, pues no se hablaba de BIM. Ahora, ¿crees que se está dando respuesta a esa necesidad de formación? Bueno, hay dos partes, digamos, ¿no? Creo que necesitamos mejorar mucho a nivel de formación. Es cierto que la parte, digamos, más de diseño de proyecto, desarrollo de proyecto, bueno, hay mucha oferta. Hay mucha oferta si lo comparamos con 5 o 6 años hacia atrás. Pero la otra parte, que es la parte de construcción, sigue siendo una parte muy artesanal. O sea, realmente no necesitamos hoy en día, no digo que no lo necesitemos, sino que la importancia no tiene que estar en formar albañiles, gente que vaya a dar yeso como tal, porque la realidad que tenemos es que la gente habitualmente ya no quiere trabajar en obra in situ. Hay mucha dificultad para contratar perfiles que quieran estar en obra. Hay que formar a gente para que trabajen en entornos industrializados, que probablemente en algún momento tengan que poner yeso y hacer ese tipo de cosas, pero no hay in situ. Hay que formarlos para que entiendan también que la construcción está cambiando, que ahora se hace en una fábrica, que los componentes se hacen en otro sitio y luego se ensamblan allí. Entonces el oficio cambia por completo, cambia la planificación, cambia todo. Ahí es donde creo que tenemos que hacer más foco en bueno, pues crear módulos de FP, de que los organismos públicos fomenten esto. Pues no sé si en algún punto en las carreras que exista alguna rama que haga algo así. Y esto es importante porque, claro, nosotros hacemos mucha énfasis en formar a la gente, a nuestro equipo, cada vez que se incorpora alguien, pues que tenga esa visión que tenemos nosotros en la compañía. Pero claro, somos una compañía entre muchísimas y entre muchas comunidades autónomas. Tiene que ser un tema estatal, tiene que haber un impulso de nivel de gobierno de formar a la sociedad en las necesidades actuales, no en ser artesanos como tal, que también tendrán su terreno, pero a nivel general la demanda que hay es tecnológica, es industrializar, entonces tiene que ir por ahí. Claro, ese es uno de los retos, la formación, y otro de los retos que siempre en mis debates sale en la industrialización también es la financiación, José, porque al final pues los bancos pues al financiar algo que no que se está haciendo en fábrica todavía hay muchos problemas. Claro, habitualmente cuando pongo siempre a lo mejor el ejemplo de los baños. Nosotros lo que hacemos es terminamos la estructura y inmediatamente después metemos los módulos de los baños. Eso es la construcción tradicional, no es así. Tú vas haciendo tu proyecto de repente y vas haciendo el baño como otra situación más. No es solo eso, es que el baño para que llegue cuando ya la estructura está hecha ha tenido que empezar a fabricarse mucho antes. A veces, depende del tamaño de la obra, incluso antes de hacer allí nada en la obra, como quien dice, ni casi ni vallarla. Ya tienes una certeza, te pones a fabricar, vas haciendo tus baños y cuando llegas allí simplemente ensamblas y ya está. Eso implica que hay que adelantar mucho dinero antes, hay que hacer esa previsión de fondos antes. Claro. La LOE no tiene prevista una situación de ese tipo que creo que debería adaptarse. ¿Se concibe igual el desarrollo de un proyecto de un edificio al desarrollo del proyecto de un barco? Seguimos con el ejemplo del barco. Bueno, al final vuelvo un poco a lo que decía antes, hay mucha estandarización siempre que tengamos en cuenta la industrialización. Es cierto que existen diferencias. Los barcos, históricamente, el Titanic, ¿no? El barco más famoso del mundo, estaba hecho casi todo o una parte muy principal era de madera.
Eso ha cambiado en los barcos, han virado, nunca mejor dicho, de la madera al metal por cuestiones obvias, están en un entorno que es el agua, tiene mejor solución para eso otro tipo de materiales, y la construcción está pasando al revés, está dejando de utilizar hormigón, metales, para empezar a trabajar con madera. Entonces ahí hay una diferencia que es curiosa y que es significativa. En cuanto al cómo se está desarrollando ambos sectores, yo creo que hay mucha similitud por lo que comentábamos. Al final la edificación ya se está centrando mucho en ensamblar componentes y bueno, pues nosotros, por poner un ejemplo de lo que hacemos nosotros, al final nosotros tenemos casi todos los procesos muy digitalizados, trabajamos con BIM, industrializamos lo máximo posible, no solo las fachadas y los baños, todo lo que podamos, y al final lo que se trata es eso, de ensamblar en obra y que sea muy parecido a un barco, de llegar allí, montar, llegar allí, montar. Uh-huh. Esa es un poco la dinámica. Háblanos ahora de Vía Ágora y cuéntame cómo incorporáis la industrialización. Bueno, nosotros tenemos actualmente desarrollados 2 sistemas principalmente, que son el de fachadas y baños, o sea que hacemos toda la envolvente con nuestra fachada y luego hacemos los módulos de los baños industrializados, igual se llegan a obra y se ensamblan. Eso es que nosotros lo fabriquemos. Nosotros en promociones actualmente estamos industrializando más. Tenemos promociones donde estamos haciendo forjados de CLT, de madera, que es industrializado, igual te llega el forjado dividido, digamos, en trocitos y lo vas allí, lo montas, lo ensamblas y solucionado. Tenemos también los núcleos de escaleras y de comunicaciones de un edificio, pues en vez de hacerlo allí in situ también, que además es una cosa muy lenta, de un proceso que tiene que tener mucho control, pues igual lo estamos industrializando, bien sea con módulos prefabricados de hormigón o bien sea con estructura metálica, también lo tenemos industrializado. ¿Qué más? Las chimeneas, por ejemplo, las salidas de ventilación encubierta, pues es una cosa que también limita mucho porque hasta que no tienes eso terminado no puedes impermeabilizar, te retiene mucho trabajo. Bueno, también estamos trabajando en industrializarlo. Incluso las cocinas. Hay diseños que tenemos de vivienda que, bueno, lo tenemos tan estandarizado, el producto lo tenemos tan controlado. Estamos empezando a fabricar cocinas fuera de la obra para llevarlas allí con ya todo equipado, con todo completo, ensamblarlo en obra y adelantar ese proceso. Al final nosotros como promotor y como la mayoría de los promotores nos interesa mucho que el producto que hagamos sea de mucha calidad, con lo cual hacerlo en un entorno controlado nos ayuda y que ir lo más rápido posible, porque hay que dar mucho servicio de vivienda, hay una demanda muy alta, entonces tenemos que trabajar en esa línea y por eso es el enfoque de industrialización. De hecho, en las fábricas que tenemos en Cuenca, tenemos actualmente 3. Hemos comprado otros 2 solares más y vamos a incorporar 2 solares más para mejorar estos procesos y poder tener más capacidad de 10.000 metros cuadrados, más o menos. Es el tamaño de las fábricas que vamos a incorporar. Bueno, la verdad es que nos has hablado de fachadas, de baños, cocinas. ¿Cuál es el siguiente paso que queréis industrializar? Todo lo que se pueda. Al final no hay un objetivo como decir, bueno, pues esto no lo hago. Si vemos que el proceso funciona, que vamos a ganar en calidad, que vamos a ganar en plazo, que vamos a mitigar las posibles errores que pueda haber, pues iremos hacia ahí. Yo pongo un ejemplo a veces que esto tiene su impacto en la construcción y a veces genera un poco de rechazo por el desconocimiento. Todo el mundo conoce BlackBerry, o por lo menos le suena los móviles antiguos que había, ¿no? BlackBerry en 2007 tenía creo que el 50% de mercado en Estados Unidos, en 2013 tenía el 5%, porque apareció iPhone, Apple en 2007 y le quitó los botones a los móviles. El resto de telefonías, el resto de compañías se adaptaron, BlackBerry se quedó ahí. Pasa un poco la edificación esto a veces. A veces hay cierto rechazo a la industrialización por desconocimiento y decir, no, si lo de toda la vida ha funcionado. Nosotros somos la otra vertiente. Somos los de, vamos a innovar, vamos a hacer cosas diferentes que funcionen, porque creemos que la evolución, ya sea a nivel tecnológico, a nivel edificación, tiene que ir por ahí, por la evolución constante y aprendizaje constante. Porque no solamente se mejora la calidad, como has comentado antes, porque lo tenéis todo controlado en un entorno, sino que también los procesos en plazos, ¿no? Y de hecho vosotros tenéis ejemplos claros de algunas de promociones que habéis ahorrado mucho tiempo, ¿no?, en lanzarla. Pues en fachada estamos hablando de un 30% de reducción de tiempo. Es una barbaridad en solucionar la envolvente de todo un edificio. Al final ese es el punto. Una promoción que tenemos ahora
Bueno, hemos entregado ya en Valdebebas, habitualmente el plazo más o menos que se suele manejar. En Valdebebas tardasteis poquísimo. Sí. Sí, pues el plazo eran 24 meses, que más o menos, o 23, ¿no? Que es el mantra de la construcción constante, pues esto no sé si fueron 18, 19 meses. Claro, es un ahorro significativo. Son casi 5 meses de ahorro de tiempo que a nivel evidentemente financiero te permite poner tus activos o tu rentabilidad económica en otro lugar. Al final funciona mejor la empresa porque puedes seguir invirtiendo y das una solución como mucho más rápida al problema que tenemos de vivienda. Creo que en todos los estadísticas que salen, ¿no? Cuando sale alguien a la calle y hace un análisis de cuáles son los problemas de la ciudadanía, no sé si era el primero o el segundo problema que identifica a la gente, es la vivienda. Y bueno, pues hay que construir bien, pero hay que construir también rápido. Sí, me estabas diciendo que ahora en otra nueva promoción. A ver, perdona. No, que estábamos hablando de lo que habéis ahorrado del tiempo y te he cortado ahí y te he dicho, sí, en Valdebebas era justo, pero me estabas diciendo, en otra promoción nueva. Sí, bueno, ahora la estimación un poco, ese 30% solo es de fachadas. En Valdebebas también tenemos ahora otras 2 promociones nuevas donde ya estamos industrializando lo que comentaba, los núcleos de escalera, verticales y tal. Bueno, pues estimamos que más o menos, siendo más grandes estas promociones, porque estamos hablando de unas 320 viviendas, en Valdebebas eran 234, vamos a reducir todavía más el plazo, porque claro, ya tenemos fachada, tenemos baños, vamos a industrializar estructura, vamos a industrializar núcleos verticales de comunicaciones. Pues bueno, pues el objetivo es todavía más ambicioso, el objetivo es más o menos recortar un mes más a esta planificación, hablamos de entre 17 y 18 meses. Teniendo la base que lo habitual serían 23 o 24. Claro. Y vamos a hablar de la inteligencia artificial porque sí que es verdad que está presente en todos los sectores, ¿no? Y bueno, pues revolucionará cualquier industria ya en los próximos años. Pero en lo referente a esta aplicación de esa tecnología, estáis ya, antes me decías, nosotros ya estamos industrializando BIM, inteligencia artificial. ¿Cómo estáis avanzando en Vía Ágora? Ahí pues fíjate que con todas las ventajas que tiene la industrialización, que con las fachadas, claro, es un proceso en el que tienes que pensar hasta el tornillo que pones y dónde lo pones, porque nuestra fábrica la parte de fachadas está un 80-90% robotizada, o sea, la intervención humana, yo lo que digo muchas veces, casi se limita a limpiar el serrín y poco más. Entonces te lleva en la fase de diseño a un nivel de detalle muy alto. Eso antes nos suponía un escollo, porque dedicábamos mucho tiempo a pensar cada módulo de fachada, cada tornillo, cada solución. Ahí apareció la inteligencia artificial. Aplicando inteligencia artificial a nuestros proyectos, lo que hacemos es coger un alzado, la cara del edificio, ¿no? Se lo damos a una herramienta que tenemos desarrollada, lo introducimos dentro de esa herramienta y nos hace el despiece. Pues pasamos, suena un poco raro, pero es la realidad, pues de unas 800 horas a 30 segundos, que es lo que tarda la herramienta. O sea, ya no tenemos un técnico desarrollando panel por panel, distribuyendo toda la estructura de cada uno de esos paneles de fachada, sino que la inteligencia artificial nos ayuda a eso, a sacar mejores conclusiones. Hemos reducido también, gracias a la inteligencia artificial, el desperdicio del material, del acabado, del exterior de la fachada. Pues antes, por las condiciones de corte, de distribución del acabado, andábamos en desperdicio un 30% más o menos. De cada 100 metros que compramos, 30, digamos, se tiraban por no optimizar el diseño. Ahora estamos en un 4%. Claro, eso prácticamente para una mente humana es muy, muy, muy difícil pensar en todas las casuísticas. La inteligencia artificial lo hace así, en un chascar de dedos. ¡Qué maravilla! A nivel de diseño de proyecto también estamos trabajando en estandarizar un poco el tipo de vivienda que hacemos para que cuando diseñamos un proyecto ya, digamos, sabiendo nuestros requisitos, la inteligencia artificial nos dé pues el producto más óptimo en base a lo que nosotros buscamos, que es el mix de viviendas que tenemos como objetivo. Bueno, la verdad es que nos estaríamos aquí toda la mañana, José, porque hay mucho que hablar de la industrialización y sobre todo porque en algunas veces que hemos hablado me decías que bueno, pues que ya se está interiorizando y ya pues ya hablar de industrialización ya pues es un hecho, ¿no? Sí. Bueno, basta darse una vuelta por LinkedIn. Si al final cada promotora, cada constructora ya cada vez tiene más inquietud en esto, más interés. Incluso estamos notando que comercialmente es una cosa que funciona bien, que es curioso porque antes, claro, es que hay que distinguir la industrialización de la prefabricación de las casitas de madera que pasa, o las piscinas que están por la autopista cuando vas con el coche. Ahora al usuario le genera como tranquilidad saber que su baño es industrializado porque sabe que se ha hecho en un entorno controlado y que va a ser de mayor calidad. Entonces,
el sector lo ve, lo necesita, todos tenemos los mismos problemas, todos tenemos que controlar el coste y terminar lo antes posible e intentar que la obra salga lo mejor posible para todos. Así que sí, es buena dirección la que está tomando el sector. Tenemos que seguir porque todavía cuesta que la edificación sea un sector industrial, todavía es un sector un poco artesanal. Pero vamos por el buen camino, yo creo. Tenemos todas las herramientas para poder hacerlo. Bueno, pues lo dejamos ahí. Muchísimas gracias, José Valverde, director de BIM en Vía Agora. Un placer tenerte con nosotros aquí hoy en La Vía Sostenible. Muchas gracias, Meli, como siempre. Hasta pronto.